Buenas noches a todos. Es un honor para mí estar con ustedes en esta noche como parte de las actividades académicas de Coxejal, presentarles al doctor Carlos de la Torre, quien es jefe de servicio del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Infantil de México Federico Gómez y es el profesor titular de la Cátedra de Otorrinolaringología Pediátrica de la UNAM. Él nos va a hablar acerca de las novedades en el tratamiento de la otomicosis y pues tenemos esta plática gracias al patrocinio y al apoyo de Laboratorios Carnot. Doctor de la Torre. Bienvenido. Muchas gracias. Le dejo para que pueda compartir su pantalla. Muchas gracias, doctora, por la presentación, y para mí siempre ha sido un privilegio compartir con ustedes, los otorrinolaringólogos del estado de Jalisco, muchos conocimientos. Yo creo que yo siempre he aprendido mucho de ustedes a través de los cursos que dan, ahora virtuales, pero también los presenciales. Y bueno, pues ustedes son uno de los referentes de la otorrinolaringología en México. Entonces, esta plática, pues vamos a enfocarla en uno de los temas que probablemente nosotros estamos en el centro del país, quizá no pensemos que puede existir y que nada más es una patología tributaria de las regiones tropicales o subtropicales o aquellos que están en las regiones húmedo-calientes, pero vamos a ver que no es así. Y cuando uno lo busca, pues cada vez está uno encontrando más esta patología, ¿no? Entonces, porque ya uno está más sensibilizado a este tipo de padecimiento. Bueno, pues existen ciertas características anatómicas muy particulares que vuelven al oído externo susceptible a las infecciones. Y dentro de las infecciones, pues están no solamente las bacterianas, sino también virales y por hongos. Entonces, aquí hay una característica muy importante, que la porción cartilaginosa externa del conducto auditivo externo tiene una piel gruesa y esa piel tiene anexos. Y esos anexos, uno de ellos son las glándulas ceruminosas que producen el cerumen, y la parte interna, o los 2 tercios internos óseos, pues están cubiertos por una piel muy delgadita, que es muy susceptible al trauma y está muy vascularizada, y eso ustedes saben que cuando uno hace colgajos timpanomeatales, pues fácilmente se puede desgarrar esa piel. Entonces tiene esas características. Ahora, el cerumen, pues es un motivo de consulta que seguramente ustedes lo tienen también. Mucha gente va porque tienen hipoacusias sensoriales y piensan que es por un tapón de cerumen, y pues la realidad de las cosas es de que pues a nadie le gusta tener cerumen. Entonces, las mamás, por ejemplo, en el caso de los niños, les encanta llevar a sus hijos con el otorrino porque le ven cerumen y piensan que es una medida de higiene estar metiendo instrumentos o cotonetes, etcétera, para quitar el cerumen. Y ellos no saben que el cerumen tiene una función protectora, por algo está ahí, pues porque tiene, entre otras cosas, inmunoglobulinas, lisosimas, tiene un pH ácido que impide que algunas bacterias como Pseudomonas aeruginosas que habitan o forman parte de la microbiota del conducto auditivo externo, pues no nos hagan daño, o sea, no sean patógenas. Entonces, es una sustancia protectora que además impide la maceración de la piel del conducto cuando se humedece o cuando existe una gran cantidad de agua que se mezcla con un ambiente húmedo caliente. Aquí vemos esta imagen en donde vemos el folículo piloso y las glándulas ceruminosas, y este es un acercamiento donde vemos a través de la glándula ceruminosa la salida de este material que está constituido también por ácidos grasos poliinsaturados. Todos sabemos que la piel del conducto auditivo externo pues es la piel del resto de la economía. Entonces uno podría pensar que pues exactamente comparte, si bien es cierto, muchas enfermedades de la piel pueden estar en el conducto auditivo externo porque pues es la misma piel, pero se han hecho estudios muy interesantes, por ejemplo, de la microbiota de la piel del conducto auditivo externo, y tiene diferencias con el resto de la piel de otras partes del cuerpo. Si ustedes aquí pueden ver en morado, por ejemplo, el antebrazo tiene mayor proporción de estafilococo coagulasa negativo que lo que sería, por ejemplo, el periné o la frente. Y el conducto auditivo externo, pues más de la mitad de su microbiota está representada por este germen, y de ahí pues se reparten con propionobacterias, con Turricello titidis, Malassezia, etcétera.
Entonces, probablemente la primera pregunta aquí sería, bueno, ¿a mí para qué me sirve saber que existen diferencias en la microbiota? Bueno, existen ya estudios de la microbiota en diversas patologías de nuestra área, en la otorrinolaringología, y está, por ejemplo, de la nasofaringe, de los senos paranasales. Actualmente estamos trabajando con microbiota en oído crónico infectado, estamos trabajando con el esteatoma, y una de las, dijéramos, de las teorías o hipótesis que se postulan en cuanto a los cambios que pueden existir por el tratamiento o bien por diversas enfermedades, es disbiosis en la microbiota, es decir, este cambio en la, dijéramos, en la abundancia relativa de unas bacterias, ya sea por una intervención o por una enfermedad, que hace que existe un desequilibrio. Y esta disbiosis probablemente explique muchos de los procesos inflamatorios que se presentan en enfermedades como la otitis crónica. Entonces, es algo muy interesante ver los cambios que se producen en la microbiota, y probablemente esta presencia de estafilococo coagulasa negativo pues pudiera tener alguna importancia en cuanto a ciertas patologías en la piel del conducto que no tenemos, por ejemplo, pues en otras partes de la piel del organismo. Entonces, las enfermedades del oído externo son muy variadas, pueden ser enfermedades inflamatorias, neoplásicas, y dentro de ellas, pues las enfermedades infecciosas como la otitis externa aguda difusa o la otitis de nadador, pues es la que ocupa un lugar muy preponderante, sobre todo en la época de vacaciones, ¿verdad? También hay otitis externas virales, puede haber eczema, dermatitis por contacto, puede haber psoriasis, es decir, alergias, otitis externa maligna o osteomelitis de la base del cráneo, neoplasias, carcinomas, etcétera, y la otomicosis. La otomicosis, repito, en las regiones o zonas, por ejemplo, templadas como el Valle de México, es una patología muy ignorada, es decir, pensamos que esto no existe en nuestro medio, y sin embargo, pues vamos a ver que si uno la busca, sí la va a encontrar. La otomicosis fue ya descrita a finales del siglo XIX por este autor y colaboradores, y si hacemos dijéramos, un análisis de qué tantas neotomicosis corresponden de todas las otitis externas que existen, pues dependiendo de la zona donde uno trabaje puede ir desde un 10 hasta un 30% de frecuencia en relación a todas las otitis externas. Existen poblaciones de riesgo, sí, pero estamos hablando de poblaciones de riesgo para otomicosis invasivas, como por ejemplo el paciente inmunocomprometido, diabético, con VIH, etcétera. Seguramente ustedes que trabajan en hospitales públicos con adultos han tenido casos así. Nosotros en el hospital tenemos una alta frecuencia de niños con leucemia, y si bien es cierto que afecta más los senos paranasales, hoy operamos un paciente con una mucormicosis en un niño con leucemia, pero es una mucormicosis rinocerebral, pero en el área del oído, pues leucemia es en los pacientes pediátricos es algo que sí debemos de tomar en cuenta. Pero vamos a dejar a un lado los pacientes inmunocomprometidos. Vamos a hablar del paciente normal que no tiene ningún estado de deficiencia inmunológica, y en estos casos, por ejemplo, puede haber otomicosis que puede ser agudas o crónicas de la piel del conducto auditivo externo y de la capa externa de la membrana timpánica, debido fundamentalmente a dos variedades de hongos, los hongos filamentosos o las levaduras. Y de ahí se deriva entonces la principal etiología de las otomicosis. No existe una edad en donde uno se escape de tener una otomicosis, aunque si bien es cierto, es una enfermedad de la gente, ahora sí que llamemos de la gente productiva, es decir, de los 20 a los 40 años, pero vemos claramente cómo hay pacientes pediátricos que pueden tener otomicosis y hay gente de la tercera edad que puede tener otomicosis, o sea, nadie se escapa de esto. Se han descrito muchos factores predisponentes para la enfermedad, y seguramente el más popularizado pues, ha sido la natación o los ambientes húmedo-calientes. Sin embargo, dependiendo de la serie y de la región donde uno se documente, pues va a ser el orden en que tengan estos factores predisponentes. Entonces, una de las causas más frecuentes es la manipulación del conducto auditivo externo. ¿Manipulación de qué tipo? Pues introducción de objetos como pueden ser, dijéramos, llaves, ganchos, cotonetes, etcétera, que traumaticen el conducto auditivo externo. La natación, por supuesto, y sobre todo cuando están en regiones húmedo-calientes, pero también nosotros tenemos muchos pacientes que tienen otitis media crónica supurativas.
con o sin, ¿cómo se llama? Sobre todo con perforación timpánica, con o sin colesteatoma. Son pacientes que manejamos por mucho tiempo con antibióticos tópicos, con o sin esteroide, y ese por sí mismo es un factor para el desarrollo de otomicosis. Yo recuerdo que cuando empezamos a utilizar ciprofloxacina para oído crónicamente infectado en pacientes pediátricos, empíricamente nosotros pulverizábamos una tableta de 500 miligramos en 30 mililitros o 60 mililitros de solución salina, y de esta manera nosotros dábamos las quinolonas. No había preparaciones de gotas como es hoy. Y yo recuerdo que después de 4 o 5 días era mágico, o sea, la infección desaparecía, pero al cabo de 10 días empezamos a ver las cifras, o sea, los micelios, las esporas de los hongos. Entonces eso era algo que nos llamaba la atención. 3, 4 de cada 10 empezaban a presentar otomicosis. Los pacientes diabéticos, que lo dejamos a un lado, y aquí tenemos algo que es importante. La ausencia de cerumen también es productora de otomicosis. Cuando pacientes que compulsivamente se están limpiando los conductos auditivos externos y que presentan prurito muy intenso y que no mejora con ninguna medida terapéutica, uno tiene que pensar que puede haber una otomicosis. Lo mismo, el exceso de cerumen favorece la proliferación de esporas. Vamos a dejar los problemas sistémicos y vamos a ver, por ejemplo, la otitis crónica supurativa con colesteatoma. Cuando el paciente tiene, repito, un tratamiento crónico o prolongado con antibióticos tópicos con o sin esteroide, pues es un factor predisponente. Pero también existen pacientes que han sido operados sobre todo de cirugías radicales o mastectomías de muro bajo, en donde queda una cavidad expuesta que puede tener todavía la mucosa húmeda o bien tejido de granulación, etcétera, y que puede ser el asiento de hongos. Y habitualmente uno no piensa en esto y generalmente uno se va por la parte de la infección bacteriana y no piensa que pueda haber hongos ahí junto con las bacterias. Los tubos de ventilación también es uno de los factores, pero sobre todo cuando se acompañan de otorrea, y las alteraciones anatómicas, particularmente las estenosis del conducto auditivo externo, en donde imaginamos nosotros que el conducto es un tubo de ensayo y el fondo es la membrana timpánica, y ese tubo de ensayo entonces favorece la retención de agua, humedad, calor, y eso favorece entonces al desarrollo de otomicosis. Estas son imágenes que hemos obtenido de pacientes nuestros con colestatomas muy grandes, donde podemos ver claramente pues estas imágenes con la queratina, etcétera. Las hacemos, por ejemplo, hacemos una cirugía de muro bajo, quitamos el colesteatoma, porque son colestatomas que ya destruyeron toda la carne vesicular, la pared posterior del conducto, niños que tienen 6, 7 años de edad, y anteriormente lo único que hacíamos era mandar a patología el espécimen. Ahora lo que hacemos es estudio de microbiota del colesteatoma, pero además hacemos estudio de hongos, y hemos encontrado aproximadamente un 8 a 10% de hongos junto con bacterias en el colesteatoma. Existen muy pocos reportes en la literatura mundial de micosis en colesteatoma del adulto. No, a mi conocimiento, no existe un estudio pediátrico de micosis en colesteatoma de los niños. Por eso nosotros lo estamos haciendo en pacientes de este tipo. Y aquí ven ustedes esta muestra. Esta nos las dio el micólogo del hospital, me hizo favor de prestarme estas imágenes, en donde ustedes ven en la imagen A el aspergillus aislado de un colesteatoma pediátrico, y en la imagen B, cándida, también en colesteatoma pediátrico. Hemos encontrado fusario, por ejemplo, también, pero sobre todo está aspergillus cándida como agentes predominantes en colesteatoma pediátrico. Entonces, claramente ya hemos estado más o menos esbozando que existen dos grupos de hongos que nos interesan: los pluricelulares o filamentos, que son el aspergillus, y las levaduras, que son unicelulares, que están representadas por la cándida. Entonces aquí vemos aspergillus y cándida. Son unos filamentoso, otro levaduriforme, son los que más nos van a importar, sobre todo como motivo de tratamiento. Clínicamente las presentaciones podrían ser primarias, una otomicosis primaria, pero muy frecuentemente son secundarias, es decir, secundarias a una otitis externa difusa, una otitis bacteriana externa, o bien posterior al manejo. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, si atendemos a esta presentación, es decir, una presentación secundaria, entonces diríamos que la fisiopatología inicia, pensemos en unas vacaciones que estamos con un ambiente húmedo caliente,
en donde tenemos ahí, estamos 6 o 8 horas en la alberca, por ejemplo, pues esto va a producir una respuesta inflamatoria que se traduce por edema y hay una obstrucción de las glándulas sebáceas que están próximas al folículo piloso y entonces obstruyen el ducto folicular, de tal manera que la obstrucción del ducto folicular impide el drenaje de las secreciones o de esta sustancia oleosa hacia el conducto auditivo externo y clínicamente empieza a haber manifestaciones de prurito. Y prurito y plenitud oral dependiendo del grado de inflamación que tenga el conducto auditivo externo. La respuesta del organismo ante el prurito pues, es el rascado. ¿Y qué consecuencias trae el rascado? Pues una desintegración de la barrera epitelial que normalmente tenemos, es decir, vamos a hacer una lesión, una herida, que va a hacer que las bacterias que están colonizando o que están en forma saprófita en la piel del conducto, pues se vayan a ir a las partes más profundas y producir entonces una lesión que se va a traducir por una otitis externa aguda difusa. Y es cuando el paciente llega con dolor, llega con secreción y puede llegar con plenitud oral. ¿Cuáles son los dos caminos? Bueno, pues que aquí los hongos que están colonizando en la piel del conducto auditivo externo creen una superinfección o una infección agregada, o bien empecemos a dar tratamiento con antibióticos tópicos en este paciente, hacemos una limpieza, ponemos el tratamiento antibiótico y a consecuencia del tratamiento antibiótico cambiamos el pH del conducto, modificamos la microbiota y favorecemos entonces la patogenicidad o la superinfección o sobreinfección por hongos. Existe otra posibilidad, es decir, que los hongos que están en forma saprófita y que tienen una baja patogenicidad, como todos nosotros ahorita, si nos hiciéramos un cultivo, pues veríamos que tenemos hongos saprófitos. Pero si existen condiciones ambientales que favorecen que la maceración de la piel, pues estos hongos de baja patogenicidad van a empezar a adquirir relevancia. De tal forma que el hongo se empieza a implantar en el estrato córneo del epidermis del conducto y va a permanecer así en un estado silente que puede ser durante días o semanas. Después de este estado silente empieza una etapa proliferativa y en donde el hongo que está entre la superficie de la piel y la queratina que se ha estado descamando empieza a proliferar después de días o semanas. Y esto va a producir la inflamación cutánea y va a dar la expresión clínica de la otomicosis. Aquí vemos un corte histológico de piel del conducto auditivo externo sano, y en donde vemos aquí el epitelio escamoso queratinizado, y vemos el folículo piloso, y junto al folículo piloso, o muy próximo a él, se encuentra la glándula sebácea. Esto produce el sebo, la grasa, a través del ducto folicular y va a salir hacia el conducto auditivo externo. Pero vamos a prestar atención en esta glándula ceruminosa. Las glándulas ceruminosas no son otra cosa sino glándulas sudoríparas modificadas que están muy lejos del folículo piloso. Aquí lo vemos más claramente. Están muy próximas al pericondrio del cartílago que está en la parte externa del conducto auditivo, a diferencia de lo que serían de las glándulas sebáceas que están más superficiales y muy próximas al folículo piloso. Entonces, estas glándulas ceruminosas están muy retiradas y entonces tienen que llevar un camino mucho más largo para la salida de su secreción. ¿Qué pasa con una otitis externa aguda o difusa? Aquí vemos la inflamación que se produce en el conducto auditivo externo. Para estas alturas el paciente ya se queja de mucho dolor, existe una obliteración casi del conducto auditivo, es cuando nosotros tenemos que poner tapones de Merocel con sustancias, con antibióticos tópicos, etcétera, para poder aliviar la molestia y poder revertir estos cambios que se presentan en el conducto auditivo externo. Pero desde un punto de vista histopatológico vemos claramente el epitelio escamoso queratinizado que tiene la piel del conducto auditivo externo, la laceración que existe en esta parte y vemos claramente entonces la destrucción que existe con un infiltrado inflamatorio muy intenso. Entonces, imaginemos que aquí están bacterias, imaginemos que aquí hay hongos, que normalmente son saprófitos y que tienen una baja patogenicidad, y entonces vienen y se depositan acá. Y esto, obviamente, empieza a producir manifestaciones clínicas de dolor, manifestaciones de supuración o de otorrea, así como de obliteración. Entonces, estos cambios pueden ser reversibles si nosotros actuamos con tiempo. Imaginemos que esto es un paciente inmunocompetente. ¿Qué pasa si es un paciente inmunocomprometido? Pues, obviamente, todos estos mecanismos de defensa que se ven alterados van a permitir que prolifere con mayor intensidad la proliferación de los hongos. Entonces, tenemos
dos grupos de hongos importantes que son Aspergillus y Candida. Y de estos pues se encuentran ustedes todas estas especies. Y normalmente, si regreso a la diapositiva anterior, por ejemplo, ven ustedes que generalmente Aspergillus se hace mención de Aspergillus fumigatus, niger o flavus. Y Candida, pues Candida albicans. ¿Qué ha pasado en los últimos 3 o 4 años cuando se ha podido estudiar la microbiota? Así como hay la microbiota, pues también hay la microbiota. Es decir, cuando se hacen estudios de secuenciación del ADN, se puede observar que efectivamente, por ejemplo, que el Aspergillus, vean que Aspergillus tubigensis, que ni siquiera aparece en los reportes de cultivos convencionales, aparece como uno de los agentes etiológicos micóticos más frecuentes. Y después va Aspergillus flavus y después Aspergillus niger. Es decir, este Aspergillus aparece cuando ya se hacen estudios de secuenciación de ADN. Y si vemos en el caso de Candida, pues no es Candida albicans la más frecuente, sino es la Candida parasilosis. Entonces, la Candida parasilosis cada vez tiene más reportes en la literatura de su papel patogénico en enfermedades como en este caso. Entonces, ¿cuál es el agente o la especie de Candida más frecuente? Pues no es la Candida albicans, sino es la Candida parasilosis. Las coinfecciones pueden presentarse. El clínico, ¿cuándo debe de sospechar que puede existir una coinfección entre bacterias y hongos en un paciente que tiene una otitis externa? Pues cuando se trata de infecciones recalcitrantes, es decir, infecciones que no responden al tratamiento o que son recurrentes. Entonces, son pacientes que tienen otitis externa, mejoran, y otra vez otitis externa, mejoran, que nos están dando mucha lata. Entonces, estas otitis externas de difícil control o de difícil manejo deben hacernos pensar que debe de haber una coinfección. Afortunadamente, la coinfección bacterias-hongos no es tan frecuente. Es aproximadamente de un 5, 8 o 10%, pero cuando existe, obligan a que se dé un tratamiento antibiótico y antifúngico, si no el paciente no va a responder. Generalmente eso se debe a la presencia de biopelículas, y los agentes más comunes pues serían, en cuanto a bacterias, el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas y el Proteus. Es decir, si se fijan, es la bacteriología de la otitis crónica, por ejemplo, otitis crónica supurativa, ¿no? Staphylococcus, Pseudomonas. Aunque también existe Klebsiella y E. coli. Y dentro de los hongos, pues todos los géneros que ustedes quieran de Aspergillus, pero Aspergillus fumigatus tiene una característica que no suele asociarse a Staphylococcus aureus. Por alguna razón, el Aspergillus fumigatus produce un antibiótico que inhibe al Staphylococcus aureus. Habría que profundizar un poco más, saber cuál es el componente del Aspergillus fumigatus que hace que elimine el estafilococo, es decir, qué propiedad antibacteriana tiene Aspergillus fumigatus que hace que el Staphylococcus aureus no se pueda juntar con él. Con los demás Aspergillus sí, pero no con Aspergillus fumigatus. El diagnóstico pues es relativamente sencillo. La historia clínica y la exploración física pues son muy sugestivas. En las etapas iniciales va a haber el prurito, y más tarde, a medida que aumenta la inflamación, pues va a haber dolor, plenitud, y puede incluso haber otorrea. Es muy fácil de saber, por ejemplo, cuando alguien tiene una otitis externa aguda difusa, el dolor del trago es muy importante, los antecedentes de haber habido un traumatismo, o bien el haber estado en una región húmedo caliente puede orientarnos, y si hacemos una otoscopia, pues podemos encontrar esas imágenes. Vean ustedes los datos cardinales, y me quiero detener en esto, porque los datos cardinales que aquí aparecen son los que sirven de medida de evaluación o de los síntomas que se toman en consideración para los estudios que hay con nosotomicosis, y son el prurito, la otalgia, la otorrea y la plenitud ótica. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen otoscópica. Esto es lo que nosotros veíamos cuando dábamos tratamientos con quinolonas por tiempos no tan prolongados. Nosotros veíamos al quinto o sexto día de aplicar ciprofloxacina, veíamos estas imágenes, como dijimos, este exudado cremoso con las hifas, las esporas, y aquí los micelios. Aquí lo podemos ver también en el caso de Aspergillus. En el caso de Candida, a veces no es tan fácil el diagnóstico. El micólogo del hospital nos decía que hay ocasiones en donde se tienen que hacer los frotis
o cultivos para poder sospechar que es cándida. Aquí podemos ver pues que existe este exudado algodonoso, pero no siempre es así. Hay ocasiones en donde no son estas imágenes tan características de la cándida, y entonces uno, si tiene un índice de sospecha, tendrá que tomar los frotis y mandárselos al micólogo para que él pudiera identificar la cándida. Vamos a pasar al tratamiento. El tratamiento durante algunos años descansó en medidas un tanto empíricas, como era la aplicación de alcohol, la aplicación de solución de buró, ácido acético, violeta de genciana, y una serie de medidas. Baste recordar que hay estudios en animales en donde han demostrado que todos este tipo de soluciones, la violeta, el alcohol, el ácido acético, son ototóxicos, por lo menos en los animales. Entonces, ya contamos afortunadamente con medicamentos que tienen un mejor perfil de seguridad y que tienen otras propiedades además de ser antimicóticos. Y el grupo principal de antimicóticos que nos interesan como otorrinolaringólogos son los imidazoles. Los imidazoles tienen una gran ventaja, que tienen un amplio espectro, es decir, nos cubren Aspergillus, nos cubren Cándida, actúan muy rápido, a diferencia de otro tipo de antimicóticos que hay que utilizarlos por 21 días o 28 días, generalmente los imidazoles en 14 días eliminan la infección. Tienen un perfil de seguridad bastante bueno, los eventos adversos son prácticamente menores del 4 o 5%, y su seguridad y eficacia ha sido demostrada a través de estudios de seguridad. El representante de los imidazoles es el clotrimazol. El clotrimazol es el medicamento de elección en las otomicosis en países como Estados Unidos. Sin embargo, tiene una pequeña desventaja el clotrimazol, que no está aprobado por la FDA como tratamiento para las otomicosis. Entonces, debido a que el clotrimazol es el imidazol más estudiado o que más se ha utilizado, por ejemplo, en países, repito, como en Estados Unidos, entonces se considera como el producto de referencia. Ha demostrado seguridad, ha demostrado eficacia, tiene un amplio espectro, y entonces lo vamos a tomar como el producto al que todo el mundo se quisiera parecer, es el producto de referencia. Entonces, para saber si existen otras alternativas, bueno, pues tenemos el Everconazol. El Everconazol también es un imidazol, pero tiene algunas particularidades que no tiene, por ejemplo, el clotrimazol. Sigue teniendo o manteniendo un amplio espectro, como es, por ejemplo, Cándida y Aspergillus, pero también actúa con malacesia, dermatofitos y bacterias gram positivas. Esta es una característica muy particular, actuar con bacterias gram positivas, pero también otra propiedad importante es que tiene un efecto antiinflamatorio. El perfil de seguridad y tolerabilidad se ha dado o se ha demostrado a través del Everconazol en infecciones cutáneas. Se ha usado, por ejemplo, Everconazol al 2% para piel, en cremas, y se ha visto que prácticamente no se absorbe, es decir, no tiene una biodisponibilidad como para preocuparnos de que tuviera una absorción, como pudiera ser un corticoide, por ejemplo. Y entonces, estas características farmacológicas del Everconazol, y teniendo como producto de referencia al clotrimazol, que no está aprobado por la FDA, entonces permiten sugerir la posibilidad de utilizar el Everconazol en solución óptica para la otomicosis. Y es así como se hace un estudio multicéntrico en México en estos años, del 2013-2014, en el que participaron 9 centros en México. Se trató de un estudio de fase 3, multicéntrico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, cuyo objetivo era ver si no existía inferioridad del Everconazol comparado con un producto de referencia como era el clotrimazol en pacientes con otomicosis. Este trabajo fue publicado en 2018 y lo que se buscaba era, tomando en cuenta el producto de referencia que es el clotrimazol, ver qué tan bueno o qué tan alternativo podría ser el Everconazol y contar con una aprobación para uso en otomicosis. Sabiendo, por ejemplo, que no teníamos nosotros una preparación en gotas ópticas, sino que pues teníamos sprays, teníamos cremas, etc. Entonces el objetivo fue evaluar eficacia de solución al 1% y comparando con clotrimazol al 1% durante 14 días de tratamiento. Otro objetivo, pues características demográficas de los pacientes, cuál iba a ser la evolución clínica de los síntomas y la respuesta
micológica, es decir, qué pasaba con los hongos y en cuanto a su erradicación después del tratamiento de 14 días. Se tomaron en cuenta, obviamente, pacientes que tuvieran un consentimiento informado, que pudieran cumplir, y algo muy importante que es necesario en todos los estudios, como ustedes saben, es valorar la seguridad. La seguridad es muy importante en cualquier producto y pues esto también se iba a valorar a través del registro de eventos adversos, así como la tolerabilidad. ¿En qué pacientes se usó el leberconazol en gotas ópticas? En pacientes adultos mayores de 18 años, con un diagnóstico clínico hecho por un otorrinolaringólogo. Se aleatorizaron uno a uno para recibir ya sea clotrimazol al 1% o iverconazol al 1%, y deberían de tener, pues obviamente, todos los datos cardinales que eran el prurito, otalgia, otorrea y plenitud auditiva. ¿Quiénes se excluyeron? Los pacientes que tenían otitis externas de tipo bacteriano, que tenían alteraciones estructurales del oído, es decir, estenosis del conducto, alguna malformación, perforación timpánica, esto fue importante, y me quiero adelantar acá porque como se excluyó del estudio a los pacientes con membrana timpánica perforada, entonces el iverconazol en este estudio pues se contraindicó en pacientes que tuvieran perforación timpánica, porque fue un criterio de exclusión. También si tenían enfermedades sistémicas recientes, neoplasias, inmunodeficiencias, es decir, diabéticos, inmunocomprometidos, etc. A los sujetos se les administró durante 14 días clotrimazol o bien iverconazol. Se les hicieron 3 visitas. Fue primero una visita basal, que se considera como la visita 1, una a los 15 días, es decir, después de 14 días de tratamiento, y una visita final que fue al día 24, que fue la visita 3. Este es el flujograma del estudio, en donde vemos la visita 1, se veía si el paciente entraba al protocolo, entonces se le explicaba en qué consistía el estudio, se tenía consentimiento informado, se valoraban los signos y los síntomas y se hacía un cultivo óptico. Se aleatorizaba el paciente para que recibiera iverconazol 5 gotas al 1%, o bien clotrimazol al 1% solución óptica también, 5 gotas 2 veces al día por 14 días. Se citaba al paciente al día 15. El tratamiento era por 14 días y al día 15 acudía a estudios de seguridad, signos y síntomas. Y en la visita 3, que era el día 24, nuevamente se checaban signos y síntomas, se veía, hacer un estudio clínico completo, se veía el cuaderno de todos los días, el diario que llevaba el paciente, y se volvió a hacer otro cultivo óptico. Entonces tenemos un cultivo basal y un cultivo al día 24. ¿Cuáles eran las variables de eficacia? Las variables de eficacia fueron 3. Respuesta total, respuesta parcial o falta de respuesta. ¿Cuándo se consideró respuesta total? Cuando había un cultivo fúngico negativo o presunta erradicación y había una puntuación clínica de signos síntomas de 0. ¿Qué es presunta erradicación? Presunta erradicación es cuando no existía el suficiente material en el conducto auditivo externo como para mandar a cultivar, o bien no había. Entonces había una presunta erradicación. Y la puntuación de signos y síntomas siguió una escala. Una escala en donde los síntomas cardinales, que eran prurito, otalgia, otorrea y plenitud, se les daba una puntuación. De tal forma que 0 era ausencia de la suma de estos datos, 1 era leve, 2 moderada y 3 severa. Entonces, cuando había 0, quiere decir que había ausencia de prurito, otalgia, otorrea y plenitud oral. Cuando se reunían estos criterios, entonces decía que una respuesta total. La respuesta parcial era cuando había cultivo negativo o presunta erradicación y la puntuación era de 1 o de 2, es decir, leve o moderada. Y la falta de respuesta era cuando había cultivo positivo o de presunta erradicación y la puntuación clínica era de más de 2, es decir, era severa. Esos pacientes sí, seguían con cultivo positivo, clínicamente seguían con molestias, se consideraba un fracaso o una falta de respuesta. ¿Cuáles eran las variables secundarias de eficacia? Pues también eran 3. Es decir, los sujetos con curación clínica, es decir, aquellos que tienen una puntuación de 0. También se evaluó los cambios en los signos y los síntomas al día 15, es decir, en la visita número 2, cuando ya se había acabado el tratamiento, y en la visita 3, es decir, al día 24, cuando ya era la visita de seguimiento. Y el tercer punto de variable de eficacia secundaria fue la presencia de cultivo negativo o presunta erradicación al final de todas las visitas, es decir, al día 24.
Obviamente se hizo un análisis de seguridad, pero a todos los pacientes, es decir, con que hubieran tomado al menos una dosis o tuviera una evaluación de seguimiento, se tenía que hacer un análisis de intención a tratar y se tenía que hacer un análisis de seguridad. Perdón. Aquí tenemos entonces el esquema, el flujograma, en donde vemos, acá, 190 sujetos aleatorizados que correspondieron a 95 con everconazol y 95 con clotrimazol. Si vemos la tasa de abandono, pues fue muy similar en ambos grupos, no fueron muchos pacientes, de tal manera que 88 fueron del brazo de everconazol y 79 del clotrimazol. Entonces esto permitió concluir que los brazos eran bastante uniformes y muy parecidos entre ambos grupos. Esas son las características demográficas que tuvieron los pacientes, son muy similares, realmente no hubo una diferencia significativa entre ambos, y vemos claramente, como está reportado en la literatura, que la enfermedad unilateral es más frecuente que la bilateral. De hecho, es 9-1, es decir, 9 unilaterales por un bilateral. Esto concuerda pues claramente con lo reportado por otros autores, y vemos claramente cómo está muy similar el resultado en los dos grupos, tanto everconazol como clotrimazol, desde un punto de vista demográfico. ¿Qué vamos a ver en cuanto a la respuesta primaria? Recordemos que la respuesta primaria era total, parcial o sin respuesta, y que el objetivo fundamental era valorar la no inferioridad del everconazol con respecto al producto de referencia que era el clotrimazol. Entonces vemos acá en la respuesta total que no hubo una diferencia significativa entre everconazol y clotrimazol. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pudo demostrar la no inferioridad del everconazol, que era el objetivo que se perseguía con este estudio. La respuesta parcial fue muy similar y sin respuesta, vean, fueron muy pocos casos, realmente fue un 5% con everconazol y 2.5% con clotrimazol, pero sin significancia estadística. Cuando se hizo un análisis posterior y cuando se imputaron los datos faltantes, entonces sí se pudo observar que la respuesta total sí fue muy similar del everconazol con el clotrimazol, y aquí sí se demostró la no inferioridad del everconazol con respecto al clotrimazol, con una diferencia significativa. La respuesta parcial y sin respuesta no tuvo, vean ustedes, fueron muy similares, 12%, 12%, 5% y 2%. Entonces, ya cuando se hizo este análisis posterior, sí se pudo demostrar la no inferioridad. En cuanto a las variables de eficacia secundaria, una de ellas era la curación clínica, es decir, la puntuación de 0, es decir, que no había síntomas. Si nosotros observamos acá, al final del tratamiento, es decir, al día 15, claramente se distingue que el clotrimazol tuvo mayor eficacia que el everconazol, es decir, a la visita 2 o al día 15, y esto fue significativo. Pero ¿qué pasó en la visita 3 el día 24? Que esa diferencia significativa ya no se presentó. Quiere decir que fueron equiparables en cuanto a curación clínica el everconazol y el clotrimazol. Es decir, que el clotrimazol como que actuó un poquito más rápido. A los 15 días ya tuvo más eficacia, pero a final de cuentas, el everconazol alcanzó la eficacia junto con clotrimazol. Fue un poquito más lento, llamémosle así, en responder el everconazol. En cuanto a los cambios de puntuación en los signos y los síntomas, sucedió algo muy similar en cuanto a la curación clínica. Vemos que al día 15 fue mayor en el clotrimazol que con el everconazol, y vemos aquí claramente que en la visita número 3, que es el día 24, los dos grupos se equiparan. Es decir, nuevamente es un poquito más lenta la respuesta del everconazol que el clotrimazol. Si nosotros sumamos la mejoría clínica con la curación clínica, vamos a encontrar que al día 15 es el 100% con everconazol y 100% con el clotrimazol. Y en la visita número 24, que es la tercera visita, 100% en uno y 100% en otro. Es decir, juntando mejoría con curación clínica, son exactamente las mismas cifras para uno y para el otro. ¿Qué pasa con los cultivos? Lo que se había publicado de eficacia del everconazol por otras patologías es que aproximadamente tiene una eficacia de 65% en la erradicación del hongo o de los hongos. En el caso del clotrimazol se estimaba que era de un 75%. Sin embargo, la sorpresa fue que en la otomicosis el everconazol no tiene una eficacia del 65%, sino del 96%. Y del clotrimazol no es del 75%, sino del 97%.
Entonces es superior a lo que está estipulado en la literatura para ambos imidazoles. Y no hay diferencia entre verconazol y clotrimazol en cuanto a erradicación micológica. Si vemos aquí la eficacia clínica y micológica, no hay diferencia entre clotrimazol, que es el producto de referencia, y el verconazol. Los efectos adversos fueron muy similares, 5 para uno y 4 para el otro, y pues prácticamente no ameritaron la discontinuación del tratamiento. Entonces, en conclusión, pues los imidazoles son la piedra angular del tratamiento. Es decir, estamos hablando que es como si fueran los betalactámicos para la otitis media de los niños, aguda, pues es igual acá en las otomicos, es decir, los imidazoles. El clotrimazol tiene grandes ventajas, es usado a la práctica cotidiana, pero no tiene la indicación específica. El everconazol resultó ser tan efectivo como puede ser el clotrimazol, con la ventaja de que se dispone ya de una presentación que podemos usar en el ambiente clínico. Los porcentajes de erradicación son superiores a lo que ya se había estipulado en la literatura. Se pudo demostrar no inferioridad con relación a producto de referencia en relación al everconazol, aunque eso fue en un análisis posterior. Y bueno, pues aquí vemos que si sumamos la mejoría clínica con la curación clínica, pues prácticamente fue del 100% a los días 15 y el día 24. La seguridad fue bastante buena, los dos imidazoles tuvieron un buen perfil de seguridad, sin eventos adversos moderados o severos, y pues vemos aquí que durante 14 días es un tratamiento eficaz y bien tolerado, y esto nos permite reducir estos esquemas antimicóticos de 21 días, de 28 días, sino que pues 14 días es suficiente para que nosotros logremos la eficacia con un perfil de seguridad que se pudo demostrar a través de las evaluaciones de 14 días y de 24 días. Muchas gracias. No sé, seguramente va a haber algunas preguntas o comentarios que quisieran hacer, y si tengo la posibilidad de respondérselas, lo haré con mucho gusto. Tenemos algunas preguntas del público, de las personas que están asistiendo a este webinar. La primera dice, ¿qué manejo le da a un paciente con otomicosis y perforación de la membrana timpánica? Sí. Miren, si bien es cierto que está contraindicado el everconazol, en términos generales los imidazoles tienen un perfil de seguridad, no son ototóxicos, o sea, no se consideran ototóxicos. Como pertenece al mismo grupo, el clotrimazol, que no es ototóxico, y el everconazol, entonces uno podría inferir que los imidazoles pudieran tener ese perfil de seguridad. Sin embargo, como el estudio que se hizo con everconazol excluyó los pacientes con perforación timpánica, entonces queda a criterio del médico usar las gotas óticas en pacientes con perforación timpánica. Si nosotros no quisiéramos arriesgarnos, llamémoslo así, tendríamos que usar clotrimazol o bien tolnaftato. El tolnaftato es un medicamento que puede funcionar, no es ototóxico y también tiene un buen perfil de seguridad. Otro dijéramos, antifúngico que puede funcionar es la iodopovidona. La iodopovidona se ha sugerido en países tercermundistas, ¿cómo se llama?, de escasos recursos sanitarios, porque es barato, tiene una buena cobertura para hongos y además de eso no es ototóxico. Entonces, tenemos varias opciones. Si el paciente, si uno no se quiere arriesgar porque no está la aprobación, por ejemplo, en membrana perforada, pero uno piensa o sabe que pertenece a los imidazoles y los imidazoles no son ototóxicos, pues entonces fuera de prescripción lo podemos utilizar. No quieren arriesgarse, bueno, pues pueden usar clotrimazol, pueden usar tolnaftato, pueden usar iodopovidona como medicamentos seguros. Terbinafina no, terbinafina es ototóxico, entonces, pero no el tolnaftato, por ejemplo. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta, ¿en qué ciudad se realizó el estudio? Fueron varias ciudades, la mayoría fueron regiones, por ejemplo, como Acapulco, Veracruz, etcétera, regiones húmedo calientes. El único centro que no fue una región costera, llamémoslo así, fue el Hospital General de México, que fue en el centro. Todos los demás fueron en regiones húmedo calientes, pero estuvo interesante porque eso podía presentar un sesgo, porque dijeron, bueno, el estudio lo hicieron en regiones húmedo calientes, ¿no? En regiones costeras, pero no, ¿cómo se llama?
varios pacientes fueron del Hospital General, de la zona de la Ciudad de México. Excelente, gracias. Otra pregunta, si tiene experiencia con fluconazol local. No, el fluconazol nosotros lo hemos utilizado en el hospital en micosis invasivas, sobre todo en senos paranasales, pero en forma sistémica. No tengo experiencia. Realmente, miren, ¿cómo se llama? Los polienos, por ejemplo, lo que es el posaconazol, lo que es, por ejemplo, el boriconazol o el fluconazol, este tipo de antifúngicos lo usamos para micosis invasivas. En el hospital, por ejemplo, es muy común que utilicemos posaconazol, boriconazol o fluconazol en pacientes que tienen rinosinusitis fúngica, es decir, pacientes con leucemia, por ejemplo, o algún procedimiento, o digo, algún padecimiento de inmunocompromiso. Entonces, primero, pues porque es el costo, ¿no? Y segundo, pues porque se utilizan por vía sistémica, ¿no? Entonces, el costo y vía sistémica, entonces, esos casos ameritan utilizar ese tipo de medicamentos. Entonces, específicamente, no, para otomicosis, en un paciente inmunocompetente, no utilizaría yo, al menos, un antifúngico tan costoso, llamémoslo así, eh, para una otomicosis de un inmunocompetente. Yo creo que tenemos alternativas que son más baratas y que también pueden ser eficaces. Muy bien, gracias, doctor. Preguntan que qué opina del ácido acético como coadyuvante del tratamiento de la micosis ótica. Como yo les mencionaba, bueno, puede funcionar, pero porque lo hemos usado en otitis externas de los nadadores, por ejemplo, pero, por ejemplo, en el caso de perforaciones sí se ha visto que es ototóxico. Yo creo que anteriormente que no teníamos muchas herramientas, entonces sí lo podíamos utilizar, todo este tipo de modificadores del pH, como es el ácido acético, por ejemplo, el alcohol, algunas otras sustancias, ¿no? Yo creo que ahora nosotros como torinos, si tenemos un armamentario que es fácil de disponer y nosotros hacemos una limpieza del conducto activo externo y mandamos nosotros nuestras gotas que ya hay, entonces yo ya no me iría tanto por ese tipo de alternativas. Cuando no se dispone, pues sí, vamos a suponer que no tuviéramos. Entonces uno hace muchas cosas. Por ejemplo, nosotros machacábamos una pastilla de ciprofloxacina, lo poníamos en solución salina porque no había gotas ópticas ni había con ofloxacina, ni había tampoco con ciprofloxacina. Entonces no había la presentación. Entonces uno tenía que hacer su alquimia y estar inventando y haciendo cosas, ¿no? Y se quedaban unas piedras porque cuando se solidificaba el polvo de la ciprofloxacina hacían una especie como de cálculos, parecían litos allí en el conducto auditivo externo. Sí, se sacaba el oído, pero pues quedaban esas piedras y daban otomicosis y todo. Entonces, pero no había opción. Ahora a mí no se me ocurriría utilizar, vamos, de primera intención, machacar una tablet y ponérsela a un paciente de primera intención, aunque sí lo hemos usado en casos muy especiales, pero ya no de primera intención, si yo tengo gotas con quinolonas ópticas, que ya vienen precisamente formuladas para una otitis crónica, por ejemplo, o una otitis externa del nadador, por ejemplo. Entonces ya no me complico, ya no utilizaría yo esas medidas, ¿no? Muy bien. Otras preguntas, todavía tenemos un poquito de tiempo. Dice, ¿cómo indica el tofnaltato para los casos con perforación timpánica, doctor? ¿Qué esquema utiliza? Gracias y buenas noches. Si yo lo utilizaría, por ejemplo, es que aquí tendríamos que utilizar, por ejemplo, cremas, ¿no? O sea, si hay, por ejemplo, una perforación timpánica, bueno, pues se puede aplicar la crema del tolnaftato a través del conducto auditivo externo y pues con mucha delicadeza y dejarlo ahí, porque estamos hablando pues que es una enfermedad del conducto auditivo externo, no del oído medio, entonces no me interesa llegar ahí. Si se disuelve el tolnaftato y atraviesa la perforación timpánica hacia el oído medio, bueno, pues no es ototóxico, pero pues a través de cremitas y todo, ¿no? Entonces, no tendríamos mayor problema. Yo en esos casos creo que sí, si es mi temor tener una perforación timpánica y no quiero usar el levetconazol, creo que pues podría usar esa opción o bien utilizar el clotrimazol, por ejemplo. Muy bien. Preguntan también si se ha encontrado asociación de otomicosis con diabetes subclínica. Sí,
o sea, puede existir un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes y que no lo sabe, por ejemplo, pero que tiene ya problemas, por ejemplo, de la microcirculación y que acostumbra estarse traumatizando el conducto auditivo externo, sí la puede tener. ¿Por qué? Pues porque hay un mecanismo. Si el paciente, por ejemplo, acostumbra a hacerse limpieza excesiva, introducirse objetos y dañarse la piel del conducto auditivo externo, y él no sabe que es diabético, por ejemplo, pues bueno, él no lo sabe, pero ya tiene alteraciones en la microcirculación y ya seguramente va a tener, ¿cómo se llama? Un mayor riesgo, pues porque ya tiene alteraciones metabólicas. Que él no lo sepa es otra cosa, pero las alteraciones ahí están. Muy bien. Otra pregunta, si tiene experiencia o recomienda la combinación de tratamiento tópico antimicótico con antimicóticos vía oral. No, en realidad, lo que, ¿cómo se llama? Es igual que la otitis externa de los nadadores. La otitis externa de los nadadores, uno hace una limpieza, ve uno que aplica uno un MOP, vamos, pone uno las gotas del antibiótico tópico con o sin esteroide y nada más. No utilizamos, por ejemplo, quinolonas orales. Entonces, el tratamiento pues es tópico. ¿Cuándo sí hay que utilizar tratamiento sistémico? Pues cuando estamos hablando de una enfermedad sistémica. Es decir, por ejemplo, una sinusitis fúngica, pues es un tratamiento sistémico, pero cuando es fúngica invasiva. Por ejemplo, nosotros tenemos sinusitis fúngica invasiva o una micosis invasiva, pues ahí tendríamos que utilizar, y no utilizaríamos clotrimazol, o sea, imidazoles no utilizaríamos. ¿Qué utilizan? Posaconazol, boriconazol, fluconazol, es decir, ya nos iríamos a otro grupo de antifúngicos que por supuesto son bastante caros, y que son por vía sistémica, pero el caso lo amerita. ¿Ah? O sea, es como si yo diera vancomicina para una otitis media aguda de un niño cuando yo puedo usar amoxicilina. O sea, sí puedo usarlo, pero no le voy a colgar una venoclisis a un paciente con un medicamento que me pueda costar 10 o 3, 4 mil pesos o 5 mil cada dosis y para una otitis media aguda en un inmunocompetente, vamos. Claro, si ese paciente es inmunocomprometido, bueno, ya cambia la situación. Entonces, pero si estamos hablando del paciente normalito, inmunocompetente, basta con el tratamiento tópico. No tiene sentido hacer gastar al paciente con tratamiento sistémico. Una última pregunta, dice, ¿cómo se aplicaría el isodine? ¿A qué concentración o en qué forma? ¿Diluido? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántas semanas? Sí, ¿Cuál es claro, la yodopovidona que han sugerido, pues es, ¿cómo se llama? Aplicarla en forma de gotas, por ejemplo. Ese es donde, ¿cómo se llama? Los que tienen experiencia en esto lo aplican en forma de gotas y ahí lo dejan ahí como cuando nosotros hacemos, por ejemplo, o hacíamos antes, las asepsias en las cirugías de oído, que poníamos nuestro yodo o isodine que le poníamos ahí al conducto auditivo y se caía al conducto auditivo. Entonces, se bañaba el pabellón auricular, cuando entraba el conducto auditivo externo y cuando uno entraba pues, a la cirugía, pues todo el tiempo estaba pintado y todo, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, se pueden aplicar en gotas y no pasó absolutamente nada. Entonces, de hecho, pues sí, sí se ha recomendado que en países que no tienen posibilidades económicas, llamémoslo así, pues eso pudiera funcionar porque tiene una buena cobertura y pues que no es ototóxico. Entonces, pero sin ninguna preparación. Aquí no hay de que está el 2%. O sea, el isodine tal cual que usamos para cirugía, así se aplica. Muy bien. Por último, por cuestiones de tiempo, ¿qué tan frecuente es la relación de la automicosis con dermatitis, ya sea seborreica, eczematosa o psoriásica? No, bueno, de hecho entra como un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial se debe de hacer con psoriasis, por ejemplo, con dermatitis seborreica, con dermatitis atópica. Se tiene que hacer, por ejemplo, con dermatitis por contacto, que eso también, por alergia a medicamentos, por ejemplo, alergia a jabones, etcétera, se tiene que hacer. Que sí puede ser, por ejemplo, si hay algún padecimiento que curse con mucho prurito, de los que yo mencioné, y el paciente se rasca o se traumatiza el conducto, pues puede tener agregada una otomicosis. Pero sí es importante, qué bueno que se tocó ese punto de hacer el diagnóstico diferencial
con estas patologías, porque a veces se piensa que pueden ser micosis, cuando en realidad pues es una psoriasis o viceversa, es una psoriasis y piensan en psoriasis y resulta que son hongos, ¿no? Entonces sí pueden concursar las dos, sí, no es lo común, pero sí pueden concursar, pero pues cuando existe este factor de predisposición. Recordemos que ahí nosotros tenemos saprófitos a los hongos. Si nosotros favorecemos a través de traumatismo, a través de humedad, etcétera, que estos hongos saprófitos sean invasivos, entonces lo vamos a tener. Si nosotros no hacemos nada o no tenemos las condiciones para que este hongo que está, saprófito, invada y se vuelva dijéramos, patógeno o que nos cause enfermedad, pues entonces no va a pasar absolutamente nada. Si ahorita un micólogo nos hiciera un cultivo del conducto, pues va a encontrar que hay hongos, pero nosotros no tenemos ninguna sintomatología porque ahí lo tenemos. Pero si todos los días me estoy rascando y me infecto, pues entonces al rato voy a tener infección bacteriana con o sin hongos, o puedo tener una automicosis, porque yo me la provoqué, creé las condiciones para que esto se presentara. Muy bien. Pues, tienen algunas felicitaciones de nuestros asistentes y que ya tendrá usted oportunidad de leerlas directamente en el chat. Y pues es hora de dar por terminada esta excelente exposición, doctor. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estar con nosotros y gracias al apoyo de Laboratorios Carnot. Agradezco la asistencia de todas las personas que estuvieron con nosotros esta noche de parte del Colegio de Otorrino del Estado de Jalisco y pues los invitamos a nuestras siguientes actividades. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes y pues que descansen y que cenen rico. Gracias, igualmente. Que les vaya muy bien, cuídense mucho.